tardes a todos y todas. Es un gusto podernos encontrar en este espacio, ¿verdad? Y pese a las circunstancias, qué bueno encontrar y aprovechar de estos espacios para seguir construyendo, para seguir dialogando y para seguir generando propuestas. Entonces, les damos la bienvenida a todos y todas desde el espacio de la iniciativa María Chinchilla, que el día de hoy pues nos estamos encontrando, ¿verdad? Este es el primer encuentro en este espacio de diálogo, ¿verdad? Dedicado a la educación, en donde, digamos, vamos a poder compartir, ¿verdad? Sentimientos, pensamientos e ideas desde lo que vivimos todos los días, las y los docentes, cotidianamente, y que en específico estamos en circunstancias que nos hacen tener otro tipo de experiencias que no las habíamos tenido en otro momento, pero que son importantes reflexionarlas y analizarlas, ¿verdad? Y sacarle, pues, lo que pueda hacer de aprendizaje, ¿verdad? Para ir mejorando también nuestra tarea y nuestra labor de todos los días. A este espacio le hemos dado el nombre de desafíos que estamos enfrentando las y los docentes de las ciencias sociales. El ser humano, por naturaleza, es un ser social, ¿verdad? Desde que está en el vientre de la madre, es un ser social, ¿verdad? Que está interactuando día con día. Y al salir al mundo externo, pues sí, en esa interacción, ¿verdad? Desde el hogar y en los espacios en los que empieza a desarrollarse la escuela, la comunidad, y es desde ahí donde se dan muchos procesos, ¿verdad? En donde las y los docentes de ciencias sociales tenemos esa tarea de que esos procesos que aparentemente son básicos, ¿verdad? Que se dan en la interacción de seres humanos, son procesos pues simples, pero ahí está la tarea, el que podamos hacer sensible a esa persona humana para que pueda entender su entorno, ¿verdad? Que sea sensible, que sea consciente a la coyuntura que está viviendo, al contexto en el que nació, y el que también pueda ser una persona que luego va a aportar a su comunidad, ¿verdad? Entonces, este es un espacio para el poder compartir desafíos que estamos viviendo junto con ellos y ellas, ¿verdad? La niñez y la adolescencia, ¿verdad? Con los padres de familia también, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, es un espacio para poder partir de ahí y ver qué miradas, cómo estamos haciendo lectura de todo lo que está sucediendo y qué propuestas tenemos para poder, pues, sí salir adelante y sí seguir aprendiendo y aportando mucho a una transformación social que es necesaria, ¿verdad? Y que es urgente. Entonces, gracias a mis compañeros y compañeras que, ¿verdad?, que estuvieron en colaboración con este espacio, y de corazón, gracias a Amalia, ¿verdad?, que aquí nos apoyó con facilitarnos el espacio y ahí hemos ido caminando, construyendo esta propuesta. Entonces dejo en el uso de la palabra a mi compañero José Winter, que va a llevar la moderación de este espacio. Así es, gracias. Damaris, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos también a ti, Damaris, por instarnos a hacer esta actividad, que creo que es muy confortable y muy necesaria en estos tiempos. Primero que nada, trataré de ser lo más breve posible. Con nosotros el día de hoy tendremos la exposición de la licenciada Amalia Tunut. Ella es maestra de educación primaria urbana, PEN en ciencias sociales e historia, licenciada en historia, actualmente estudiante de la maestría en currículum. Ella es integrante del Sindicato Autónomo del Magisterio Guatemalteco y del colectivo Historia GT, entre otros espacios de formación política. También tenemos esta tarde a la licenciada Mayra Choc. Ella también es maestra de educación primaria urbana, licenciada en trabajo social, estudiante de sociología. Ella es gestora de proyectos de impacto social en el área educativo, tanto rural como urbano. Cada una tendrá diversos temas de suma importancia para lo que estamos viviendo hoy en la pandemia. 20 minutos para poder realizar su tema. Durante las exposiciones, si surgen dudas, les vamos a agradecer que puedan hacerlas de forma escrita en el chat, y luego nuestra compañera Sandra Colaj hará un compendio de todas las preguntas para que así se le puedan realizar a nuestros expositores. También, cuando nuestra compañera Damaris dé las palabras de despedida, adjuntaremos un link publicado en el chat para que ustedes nos puedan dejar su comentario, que son muy importantes. Entonces, en este momento dejamos en el uso de la palabra a la licenciada Amalia Tunut. Muchas gracias, muy buenas tardes a cada uno de los presentes y de las que están en este momento en este espacio.
Para mí, la verdad, es un honor poder compartir con ustedes parte de la experiencia y sobre todo agradezco a la iniciativa de María Chinchilla por la oportunidad que me están dando de poder compartir con ustedes en estos momentos, que pueda desarrollar con ustedes el tema de qué retos se enfrentan los docentes durante el confinamiento. Para nosotros creo que en estos momentos tan difíciles que se están dando todo nuestro alrededor y sobre todo en el mundo entero, fue una situación bastante complicada el hecho que se propagara este virus y que nos afectara en todo el planeta. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener conciencia es que cuando iniciamos con los jóvenes, con los estudiantes, con los que nosotros trabajamos, es el hecho de poder analizar con ellos esa situación a principio de año cuando se empezaron a publicar todas las informaciones acerca de que en Wuhan apareció un nuevo coronavirus y que en algún momento iba a ser una pandemia a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Como docentes empezamos a preocuparnos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será que es nuevamente una estrategia a nivel política en donde nos va a afectar a todos o que en algún momento pueda ser que se den casos pero aislados o que nosotros no conociéramos de todo lo que está pasando? Entonces creo que en un primer momento no estábamos preparados, ninguno de nosotros, porque no teníamos en cuenta todas las características que hoy en este momento estamos viviendo. Entonces cuando empezamos a recibir ya las noticias que viene América, que se da el primer caso en Guatemala. Entonces, la situación es que se da el primer caso, se cierran los centros educativos. Yo creo que no nos dio tiempo a casi nadie el hecho de ir y traernos a nuestros hogares las cosas que íbamos a necesitar, sino en algún momento fue como, bueno, aquí está pasando algo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar en aulas virtuales? ¿Qué son clases online? Sí las he recibido, sí hemos utilizado algunas plataformas, pero muy esporádicamente, no de todos los días. Y de igual manera, ¿qué plataformas son las que en algún momento podríamos desarrollar? ¿Qué plataformas podríamos utilizar? ¿Cuáles se ajustan a nuestras necesidades, a las de los estudiantes? Pero sobre todo, empezar a ver tutoriales, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y que en algún momento nos permita a nosotros pues hacer algo. Tener en cuenta que esta situación va a ser un tanto complicada, va a ser muy larga, entonces tendríamos que ver ese tipo de situaciones. Con el colectivo Historia GT decidimos elaborar una encuesta que nos permitiera a nosotros analizar qué es lo que estaba pasando con los docentes, porque empezamos a observar que habían casos en otros países en donde muchos estudiantes estaban cuestionando acerca de lo que estaba pasando, la universidad, los centros educativos no estaban preparados. Entonces, ante esta situación, nosotros decidimos pasar una encuesta a nivel nacional en donde un cuestionario nos permitiera analizar qué es lo que estaba sucediendo en estos momentos con los docentes, qué dificultades estaban enfrentando, las acciones previo o durante la pandemia, y tuvimos una respuesta de 525 docentes a nivel nacional. Entre las respuestas que obtuvimos, queremos compartirles que este es un preliminar que me autorizaron poder compartir con ustedes en este momento, para que cuando salga el artículo ustedes conozcan ya de lo que estamos hablando. A nivel educativo les quiero comentar que fueron 59 maestras de preprimaria que respondieron, 172 maestros y maestras de primaria, 278 de nivel medio, 102 a nivel superior, 7 docentes de IGER y en algún momento también de telesecundarias o de otro, pero en este caso hay algunos de nosotros que pertenecemos al nivel medio, pero damos también a nivel superior. Entonces, en algunos casos también era la oportunidad de decir
en qué niveles también nosotros estamos involucrados. Los sectores educativos también era una situación que nosotros queríamos revisar de las personas que estaban respondiendo esta encuesta. Entre ellas, 220 eran del sector público, algunos también del sector público pertenecen al sector privado, que eran 316 personas, 29 contestaron que eran por cooperativa, 10 por contrato municipal, y de ONGs y de otros establecimientos, 6 personas. Una de las preguntas que les hicimos a los docentes es, en esta emergencia, ¿tiene dificultades económicas de cualquier tipo? Y la respuesta de ellos fue, el 71% respondió que sí, el 29% respondió que no, y entre las personas que respondieron sí, algunos escribieron que sus dificultades eran porque no les habían pagado varios meses. Entonces, como podemos saber, algunas de las personas que trabajan para el Estado, para ciertas instituciones, hasta el mes de marzo, el Estado les deposita su salario. Y en este caso, en el sector educativo, específicamente el Ministerio de Educación, llegó hasta el mes de mayo a pagarles el salario a muchos maestros que son contratados bajo el renglón 021. Y en otros casos seguimos esperando algunos maestros siempre del sector público que pasaron a ser nuevo 011 y ellos hasta el momento no tienen un salario, entonces siguen esperando y siguen afrontando dificultades económicas. Otra de las preguntas que se les realizaba era cuáles eran los recursos tecnológicos que utilizabas antes de la pandemia. Y los docentes respondieron que 249 personas utilizaban una computadora de escritorio, 351 una laptop, 95 personas una tablet y la mayoría utiliza el teléfono celular. De igual manera, 26 personas colocaban que utilizaban cañoneras o pizarrones inteligentes u otros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar que la mayoría de los docentes que contestaron esta encuesta sí en algún momento tenían estos recursos. Otra de las preguntas era, ¿tenías contratado el servicio de internet con alguna empresa? Y lo que no respondieron es, el 84% respondió que sí y un 16% no tenía este servicio. Entonces, había que tener una salida para poder responder a esta situación de confinamiento en el que estamos. Antes de la pandemia y aislamiento, ¿qué nivel de aprendizaje virtual tenías? Y nosotros lo catalogamos en 10 niveles. En los primeros 4 niveles vamos a observar, docentes fueron muy sinceros para exponer el nivel de aprendizaje que tenían. En el nivel 1, 20 docentes, en el nivel 2, 18, en el nivel 3, 32, en el nivel 4, 44 docentes, en el nivel 5, aquí vemos un aumento de 102 docentes, 84 docentes en el nivel 6, 81 en el nivel 7, 80 docentes en el nivel 8, en el nivel 9, 31 y en el nivel 10, 33. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros y nosotras? Ante esta situación que vivimos y que afrontamos todos los días, a partir de que se declara esta cuarentena en nuestro país, las preguntas vinieron: ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Ante esta situación, no tenemos niveles altos de conocimientos actual para algunos. Entonces a muchos nos dio miedo. ¿Cómo vamos a enfrentar todo este tipo de problemáticas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué es lo que debemos de hacer desde la casa? No tenemos los recursos en algún momento, no podemos responder a todas las exigencias que había y las presiones empezaron a llegar. Presiones de las autoridades educativas, presiones por el Ministerio de Educación, presiones por las universidades a las que nosotros estábamos contratados o las que en algún momento también pertenecen a la Universidad de San Carlos, y por esa misma razón la incertidumbre también empieza a crecer en todos los docentes. El estrés ante esta situación, porque había que aprender a marcha forzada y en el camino, y era un ensayo-error. Entonces vinieron también las esperanzas. Podemos hacer algo, no podemos dejar a nuestros estudiantes tirados.
nos tienen que ver, necesitan también que nosotros hagamos algo. Y por eso esas oportunidades vinieron a través de esos retos y desafíos que cada uno de nosotros está realizando todos los días. ¿Cuántos de nosotros tenemos que invertir? Y la respuesta que nos dieron fue: ¿cuántas horas diarias inviertes en preparar material para el aprendizaje virtual? En un primer momento, el 4% respondió que era menos de una hora. El 40% necesitaba de 1 a 3 horas para preparar sus materiales. De 4 a 6 horas, el 31%. De 7 a 9 horas, el 12%. De 10 a 12 horas, el 7%. Y el 6% necesita de más tiempo. Todo depende de qué tipo de temas, de qué aprendizajes se iban a abordar con los grupos de estudiantes. Entonces, en esa medida es como observamos que esa preparación de materiales había que realizarlos. ¿Cuántas horas inviertes en calificar tareas de los estudiantes? Y ahí va también nuevamente. De 1 a 3 horas, el 44% necesita ese tiempo. De 4 a 6 horas, el 30%. De 7 a 9 horas, el 10%. De 10 a 12 horas, el 7%. Y más de esas 12 horas lo necesita el 9%. ¿Cuántas horas diarias utilizas para grabar o dar clases? Esa es otra pregunta que en algún momento nos hacemos todos, porque yo puedo hablar de mi experiencia, pero ¿y la de los demás? Entonces, los resultados que obtuvimos fue el 31%, el 35% necesita 1 hora. 2 horas el 23%, 3 horas el 17%, 4 horas un 13% y más tiempo el 12%. Entonces, si nos damos cuenta, pasamos mucho tiempo en la preparación, pero también en la grabación o cuando damos las clases. ¿De qué manera ha aprendido a utilizar las herramientas virtuales que le ayuden en su docencia? Definitivamente todos nos vamos a ver reflejados en estos resultados. ¿Por qué? Porque en algún momento hay algunos que su institución los ha capacitado. 339 contestaron que se han capacitado por su cuenta. 150 han recibido ayuda de un amigo o de un familiar. Y otros viendo tutoriales. Entonces, en esto vemos la inversión de nuestros tiempos cuando tenemos alguna duda. Y 150 están siendo apoyados por sus instituciones, pero realmente, ¿cuántas instituciones educativas ven que es necesario invertir en sus profesionales? Yo creo que ahí también van un desafío para las autoridades educativas. Desde el 16 de marzo de 2020, cuando inició la emergencia en Guatemala, se les preguntó a los docentes si ellos salían de su casa y la respuesta que obtuvimos fue: el 59% necesita salir a casa de su casa para ir a comprar a los mercados, para hacer el súper de su familia. También porque tiene necesidad de ir al banco, tiene necesidad de llevar a alguna persona a un servicio médico, hacerse exámenes. Entonces, en esta situación es que estamos envueltos también los docentes. Y un 41% respondió que no sale de su casa y que ha permanecido en ella por las situaciones que se ha hablado de este confinamiento, de no poder contagiarse en la calle. Para que yo pueda ir terminando con ustedes, les quiero contar que existen algunas experiencias que es bueno compartirlas de las personas que resolvieron la encuesta. Una es que algunos estudiantes no han querido recibir las clases virtuales y pareciera que hablaran solos. Entonces, en algún momento lo hemos dicho, que como que estuviéramos haciendo un monólogo. Yo estoy hablando con una computadora y no veo mayor respuesta. Entonces, esa es una de las experiencias o de las experiencias que los docentes están experimentando. Que hay temor a las equivocaciones porque los nervios nos traicionan. Muchas veces nos damos cuenta que manejamos otro tipo de nervio
no con las clases presenciales, es totalmente diferente, porque el hecho de ver sus rostros, de ver sus sonrisas, de la expresión gestual y corporal de nuestros estudiantes es totalmente diferente a cómo es estar delante de una computadora o de un celular. El estrés es muy alto debido a ser escuchados también por padres de familia y por los estudiantes. Algunos padres de familia se quejan de los métodos utilizados, escriben por las noches o madrugadas y esperan una respuesta inmediata. Entonces, en esta medida estamos viendo de que ya no es solamente el tiempo en el que estaba en mi labor, ahora es todo el tiempo, es a cada instante. Entonces, es una de las experiencias que está viviendo los docentes. Confusiones en las instrucciones al no poder hablarles en su lengua materna. Entonces, en algunos casos se dan este tipo de situaciones. El aprendizaje debería de ser flexible para los estudiantes y los docentes. Necesitamos nuevas propuestas metodológicas. Por eso mismo es que nosotras también tenemos esos retos y desafíos constantemente. En casas donde sí hay computadora, muchas veces tienen que turnarse entre los hermanos y no todos pueden estar al día. Entonces esa es parte de la experiencia que nosotros tenemos que contemplar al momento de preparar también una clase. Algunos colegios dicen que los padres no han pagado, generando preocupación en el grupo docente por su salario. Hay algunos otros que los despidieron. Entonces, en este momento nosotros observamos que se dan muchas situaciones. Un docente universitario escribía: hay alumnos que viven en aldeas en el interior de la República y a pesar de ello están puntuales en sus clases, en laboratorios, etcétera. Me impresiona el interés que tienen. Me capacitan para trabajar mi estado emocional, pero no se me permite decir. Me imagino que ahí agregamos esto, muchas cosas. Sí, siento mucha carga laboral. Tengo una alumna que por la situación se trasladó a una aldea. Le paga a una señora que maneja un internet para que reciba las tareas. Normalmente las envío diario por Classroom. A ella se las envío semanal por correo para que el gasto disminuya. Me gusta estar actualizada y capacité a las compañeras en herramientas que estamos utilizando para las clases. Me agradó que el colegio me tomara en cuenta. Entonces vemos algunas experiencias que son importantes y que en algún momento es bueno compartirlo entre grupos de docentes como nosotros. Una vez estando en un aula virtual y con micrófono abierto o abiertos, en la casa de un estudiante había un gallo que interrumpía a cada rato, cantando. Así fue divertido para nosotros y nos sirvió para romper el hielo. Entonces, a veces creemos que esa interrupción es como sacarnos de una situación. No, hay que también tener la astucia para poder utilizar esos momentos y poder hablar con nuestros estudiantes sobre ciertas experiencias. Que a pesar de que congelaron mi contrato municipal, seguiré enviando guías de trabajo y continuaré con mis clases virtuales, pero sin presión porque ahora es ad honorem. ¿Cuántos maestros municipales ahorita perdieron su relación laboral con las municipalidades por la decisión que toma el gobierno de congelar todas las plazas? Entonces, ¿cuántos de nuestros compañeros que están hoy también acá están viviendo problemas económicos bastante fuertes? Otro escribía: muy satisfecho ya que he logrado mejorar el uso tanto de las herramientas tecnológicas como de diferentes medios virtuales que estoy usando para no detener mi labor docente. Casi nadie valora lo que hacemos como educadores. Hay ocasiones en las que es muy deprimente la gran cantidad de trabajo, la paga tan baja. Ante el Ministerio de Educación tienen demasiada burocracia que nos quita tiempo y recursos. Los estudiantes pasan problemas familiares. Una de mis estudiantes me envía constantemente mensajes que quiere regresar a clases, ya que en su casa tiene demasiados problemas y en la institución puede liberarse momentáneamente de esos problemas. ¿Cuántos de nosotros también no hemos recibido ese tipo de mensajes y que nos queda como un sentimiento de frustración no poder hacer mayor cosa? Ahora con la modalidad virtual,
Antes tenía 78 estudiantes en diversos grados y ahora se duplicaron la cantidad porque padres, hermanos y demás familia están presentes en las videoconferencias. Ellos opinan, participan, hacen tareas. No las suben, pero las enseñan en la pantalla. Se ha logrado una convivencia familiar debido a que todos esperan ser parte de la experiencia y lo disfrutan como familia. Tenemos que ver ese tipo de situaciones, ya que muchos padres también del otro lado se están quejando, pero nosotros también como docentes, cuando los incluimos a ellos, también puede ocurrir ese tipo de experiencias. Una vez una alumna me llamó en la madrugada diciéndome que ya no aguantaba. Se escuchaba en el fondo que somataban algo. Me preocupé y le dije qué pasaba. Empezó a llorar. Luego la tranquilicé diciéndole cosas sin sentido alguno. Cuando todo estuvo en silencio, empecé a platicarle sobre mi vida adolescente. ¿Quién sabe qué estaba pasando mi niña? Entonces, casos así de fuertes creo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros, en los que hasta hemos tenido que llamar a la PDH para que nos ayude en estas situaciones en donde nuestros estudiantes puedan estar viviendo una situación de violencia en sus hogares. Tengo estudiantes que viven donde no hay energía eléctrica y se las ingenian para ir a cargar su teléfono a otra aldea vecina. Envían fotos de tareas a mano. Habían 2 estudiantes que no tenían material de trabajo. Uno vive en zona 5 y otro en zona 3, en el barrio El Gallito. Le pedí favor a mi esposo que me llevara y les llevara materiales, crayones, hojas y hojas de colores. Algunos alumnos sí agradecen el tiempo invertido, pero en su mayoría mucha presión por parte de la supervisión departamental, que ni ellos mismos saben qué es lo que quieren y también mucho trabajo, y que nos digan que no saben si habrá dinero para pagar. Nos obligan a cobrar a los estudiantes. Miren cuántos docentes están siendo obligados a que tengan que cobrarles a sus estudiantes la colegiatura. Entonces, en estos momentos en donde realmente estamos confinados y necesitamos permanecer el tiempo resguardados en casa, pasan este tipo de situaciones. Un alumno me dijo que me apurara con la clase en vivo porque le iban a cerrar el internet y ya tenía el toque de queda. Entonces me imagino que algunos de nuestros estudiantes o muchos de nuestros estudiantes, aquí es donde vamos a ver los problemas de la diferencia de clases, como algunos puedan tener el recurso tecnológico y la mayoría no, de los que estamos en el sector público. He aprendido bastante, pero también he llorado de frustración cuando pasé horas preparando un material y cuando quería compartirlo no se pudo porque me habían cortado el internet por falta de pago. Pagué y llamé para que me reinstalaran el servicio, pero ya no era hora de servicio al cliente. Aparte de eso, otras 2 veces me he quedado sin internet y eso atrasa mucho el trabajo. Es una versión preliminar de lo que nosotros tenemos y que vamos a publicar y que el día de hoy de verdad hemos querido compartirlo con ustedes, con este grupo de docentes, con la iniciativa María Chinchilla. Y para ir terminando, les quiero comentar el caso del Instituto Nacional Central, en donde el gobierno escolar, que es una figura representativa, que es cambiada por la Asociación de Estudiantes, que muchos años han reivindicado los derechos a nivel estudiantil en el sector público. Lamentablemente hoy las figuras son tomadas como apoyo nada más de los docentes. Entonces, en el caso específico de los estudiantes del Central, aportaron ideas para el desarrollo de actividades y acompañamiento virtual. Leer desde la página cada una de sus ideas, definitivamente a mí como docente me demuestra muchas cosas, porque primero tengo que reconocer que sus propuestas las están haciendo para mejorar el proceso educativo con las autoridades y con el claustro. Entonces están involucrados, pero lamentablemente no fueron oídos. Es interesante desde su experiencia estudiantil. Nosotros como estudiantes, ¿cuántas veces no hemos hablado, retado, hemos invitado a nuestros docentes a que cambien? Y entonces en algún momento también como docentes tenemos que hacer hasta ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes y decir, no, esto tiene que cambiar, lo tengo que mejorar. Y
sobre todo reflexionar el papel que tienen los estudiantes. Ellos nos hacen tomar conciencia a nosotros, porque en algún momento tendemos a olvidar que también fuimos estudiantes, y en este sentido recordarles a todos, docentes y autoridades, que la formación política de los estudiantes y las ideas que permanecen en algunos docentes es que ellos están siendo manipulados. Yo creería, como en algún momento muchos de nosotros hemos sido formados de estas cunas de institutos públicos, ellos tienen la capacidad, y no es que son manipulados, sino al contrario, hay que fortalecer esos espacios en donde ellos están diciendo que quieren estar involucrados. No están diciendo que no quieren recibir clases, al contrario, están involucrándose en este proceso que es para ellos. Así que escuchémoslos, involucrémoslos, y también desde nuestros centros educativos, escuchemos a nuestros estudiantes. Ellos tienen ideas que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar este proceso. Y por eso mismo mis agradecimientos al colectivo de Historia GT por este espacio en el que hemos podido realizar esta encuesta, específicamente a la maestra Lorena Miguel y al licenciado Edwin García por apoyar esta iniciativa. No puedo dejar de pasar mi agradecimiento a la maestra Arminda Herrera, porque siempre lo he hecho en esta formación como profesional del área social, específicamente la historia. Ella es uno de mis referentes más importantes, y el día de ayer que conmemorábamos el Día del Maestro, ¿verdad? Un reconocimiento especial a nuestra alma mater, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a cada uno de los docentes que han aportado en nosotros, a los colegas docentes y también a nivel nacional por haber respondido a esta encuesta. Y termino con estos retos y desafíos son constantes. Yo creo que cada uno de nosotros tiene dentro de nuestro ser que tiene que ir promoviendo cambios, y que esta nueva modalidad nos permita a nosotros también a tener esos desafíos, poder cambiar todo aquello que en algún momento también hemos criticado, pero a la vez vamos a ir aportando. Tenemos que transformar desde cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la licenciada Amalia Tunut, muy buena por cierto. Les quiero comentar el tema, los retos que enfrentan los docentes durante el confinamiento. Estoy casi seguro que más de algún docente, o si no es la mayoría, se sintió identificado con lo que nos acaba de decir la licenciada. Es importante reconocer todos los retos que enfrentamos los docentes hoy en día. Dentro de lo más importante que logramos escuchar de la licenciada Amalia, ¿será que los docentes estamos capacitados tecnológicamente para las clases virtuales? ¿Será que todos tenemos acceso a Internet? ¿Será que los alumnos están mostrando algún rechazo? ¿El trabajo docente se volvió un poco más estresante? ¿Necesitamos más tiempo los docentes para hacer trabajos, clases virtuales? También dentro de los temas importantes que logré captar de la licenciada Amalia, ¿será que vamos a necesitar nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas metodologías los docentes? Pues para eso creamos estos pequeños espacios, ¿verdad? Para que como docentes compartamos las vivencias que tenemos y así podamos mejorar el área de ciencias sociales y todas en general. Muy bien, para recordarles, cualquier duda que tengan, comentario, lo pueden hacer vía chat y al final vamos a tener un momento para poder compartirlo. En este momento le vamos a dar la palabra a la licenciada Mayra Choc con el tema El trabajo de los maestros en las ciencias sociales durante la pandemia. Buenas tardes, muchas gracias a la iniciativa María Chinchilla por esta invitación, y agradecer también a todos ustedes, a todas, que se han dado este tiempo para poder escucharnos entre docentes, entre educadores, y es un tiempo bien invertido, ¿verdad? Es algo que quizá pudimos estar con nuestra familia o viendo algo en la televisión, leyendo. Sin embargo, estamos acá todas y todos reunidos. Esperamos que estos minutos pues nos dejen algo para nuestra labor tan importante como... Y también me siento muy contenta de ver aquí a mi maestra súper importante en mi vida, que me acompañó durante mi formación como educadora. Un fuerte abrazo, mi queridísima maestra Julia López de Vega. Entonces, sí quiero empezar esta tarde. Gracias. Igual para todos, ¿verdad? Porque estamos
pasamos el 25 de junio con un reto bastante fuerte como educadores, así que todos hemos sido líderes en esta época. Antes de empezar, yo quisiera que hagamos un ejercicio pequeño, que si nos ponemos como de este lado de la pantalla, como sabemos como estudiantes que estamos detrás de una pantalla es algo cansado, entonces yo quiero enseñar una técnica que utilizamos en la sala de clases con mis estudiantes, que le llamamos la licuadora. Entonces yo quiero hacerlo y me gustaría que ustedes, aunque no enciendan su cámara, también puedan hacerlo. Les voy a intentar demostrarlo acá. Muy bien. Vamos a ver si lo vemos por acá. Ahí está. Esta técnica se llama la licuadora y lo que hacemos es como para reactivar nuestra energía y para eso nos vamos a poner de pie. Solo quiero que lo vean primero y después ustedes pueden hacerlo. Entonces, estamos acá y lo que vamos a hacer es como relajar nuestro cuerpo, nuestros músculos. Vamos a tratar de girar todo nuestro cuerpo con mucha energía y vamos a dar una vuelta. Mientras estamos dando la vuelta, decimos ¡ah! Sacamos como todo ese estrés que tenemos detrás de tanto tiempo sentados. Entonces yo lo voy a hacer y cordialmente invitado para que ustedes puedan hacerlo también. Decimos 1, 2, 3, acción. ¡Ah! Y respiro. Se fue el estrés y la tensión. Bueno, voy a dejar un par de minutos si ustedes quieren hacerlo, para que puedan hacerlo también. Yo voy a contar 1, 2, 3 y empieza. ¿Sí? 1, 2, 3, acción. ¡Ah! Y ahí estamos. Muy bien, muchas gracias por acompañarme. Bueno, gracias otra vez por la invitación. En este espacio a mí se me invitó también para poder compartir más que todo la experiencia como educadora de ciencias sociales en el área rural. Yo estoy actualmente colaborando, vamos a ver, aquí está. Actualmente yo colaboro para una asociación que se llama Asociación Maya. Estamos ubicadas en el municipio y departamento de Sololá. Lo interesante que decía yo, ¿de qué puedo hablar yo? ¿Verdad? Todo lo dijo anteriormente la licenciada, de los retos que vivimos como docentes. Es que yo estoy trabajando con un sector de la población bastante interesante. Yo me enfoco bastante en la institución, nos dedicamos a trabajar con mujeres jóvenes indígenas, ¿verdad? Del área rural. Entonces, ahí está un poquito como mi experiencia, enfocado hacia este sector de la población, bastante fuerte, digamos, en el contexto actual, más ahora, ¿verdad? Sino que ya también traíamos retos anteriormente, pero ahora se han como agudizado estos retos. Compartirles también cómo es que lo estamos viviendo, toda esta etapa del confinamiento como educadores, como estudiantes en estas áreas de Sololá. Nosotras como institución realmente quisiéramos ver a este mundo transformado, las mujeres participando en los espacios políticos, también como mujeres alcanzando nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, a través de fomentar el liderazgo como mujeres. También, ¿verdad? Que esto suena súper hermoso y súper bonito, pero como repito, eso se ha agudizado muchísimo más ahora por este reto que tenemos como sociedad. Yo quisiera enfocar un poquito también que antes de la pandemia, ya aquí en Sololá se han vivido muchísimos retos. Uno de ellos es que nuestras jóvenes, el acceso a la educación ha sido tan difícil por los estereotipos de género. Digamos, aquí la idea es muy fuerte, piense que allá en las ciudades igual, aquí se ve muy, muy acentuado el hecho de que si eres mujer, tienes tus responsabilidades en casa. Y es muy difícil que una de las mujeres, de las niñas, termine la primaria, menos que vaya a la escuela secundaria, y es imposible casi que lleguen a la universidad. Entonces, el hecho de ser mujer limita bastante el acceso a la educación. Bien, la cuestión de la edad,
digamos, las niñas tienen una doble tarea, el hecho de ser niñas, de ser jóvenes, tienen una responsabilidad fuerte, y ya como estudiantes universitarias, también es una responsabilidad grande con la familia en aportar económicamente, pero también el hecho de tener como el reto de seguir estudiando, ¿verdad? Eso es un poquito. Algo que yo quisiera comentarles es de un caso de una de las jóvenes con quien yo estuve anteriormente, no ahora en esta asociación, sino anteriormente. Es que ella tenía mucho anhelo de seguir estudiando y realmente me duele mucho contar esta historia de ella porque ella se retiró de la escuela. Ella estaba en su carrera, ella se retiró. Uno de los líderes de la iglesia donde ellas van, a donde su familia asiste, le dijeron que eso no es posible, que una mujer debe estar en casa. Yo sé que esto suena como ya bastante que lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero cuando lo decimos otra vez, evidenciamos estas realidades de nuestras comunidades. Entonces son como limitantes que están ahí para que las mujeres jóvenes, las niñas, las mujeres a nivel de universidad también asistamos a nuestras aulas, ¿verdad? Prepararnos. También una limitante que hemos tenido siempre aquí en las áreas rurales es en la cuestión económica. El espacio geográfico ya es una limitante bastante grande. El hecho de que si yo vivo en un caserío, en una aldea, necesito un transporte para poder llegar hasta el instituto, ¿verdad? Conozco también de otros jóvenes anteriormente que tenían que movilizar 1 hora caminando para llegar a su instituto. Esto era ya de por sí cansadísimo, ¿verdad? Y además toda la carga en cuanto a las tareas y sus quehaceres normales en el hogar. Entonces es como, son realidades fuertes que vivimos, que ahora se ha venido a acentuar muchísimo más en la pandemia. Como docentes, yo como educadora me pongo a pensar cómo vamos a poder apoyar esta situación si están lejos, si los recursos económicos son muy escasos. Todo lo que hablaba la licenciada anteriormente sobre el acceso a la tecnología como educadores, imagínense nosotros, ¿verdad? Ya tenemos ya un empleo, si mal pagado, pero tenemos alguno. Pero nuestros estudiantes, ¿de dónde van a sacar para comprar una computadora o una tablet, un teléfono inteligente que pueda tener la capacidad de conectarse a una clase en línea, ¿verdad? Es mucho más complicado en la situación de los jóvenes. Eso me pongo a pensar como, de veras que nos está dando bastante fuerte. También comentarles que como dentro de este contexto, en la asociación donde trabajamos, que es un colegio para señoritas, nosotras también como nos enfocamos a la parte de innovación, de buscar ideas, tenemos una serie de competencias, creemos que son muy necesarias para poder alcanzar nuestras metas, nuestra visión, nuestros objetivos. Entonces, ha sido como una red de apoyo como institución, con otras instituciones, con donantes individuales, para poder como ir solucionando estas dificultades. Como les digo, muchas de ellas viven muy lejos del colegio, no tienen dinero, no tienen este acceso a la tecnología. Entonces, ha sido como un trabajo fuerte en buscar herramienta tecnológica para ellas. Y nosotras sentimos como un logro bastante grande para las áreas rurales el hecho de que 190 señoritas de nivel medio, son 190 comparado a que no tuvieran nada, ¿verdad? De diferentes comunidades del departamento, ahora tengan ellas acceso a una tablet, que tengan acceso a internet, que tengan acceso a una educación en línea en el área rural. Esto es súper novedoso, ¿verdad? Es algo que viene a transformar todas las habilidades, las TICs, por ejemplo, de saber manejar las computadoras, de poder acceder a las páginas web, de poder investigar, ellas que desarrollen su pensamiento crítico, poder identificar qué información están teniendo ellas al acceso, ¿verdad? Entonces, eso para nosotras como institución ha sido un logro bastante grande. Como repito, es algo que las familias no hubieran podido conseguir por sí mismas. Entonces, ha sido como una realidad ahora, el hecho de tener, ahora ya nosotras, ¿verdad? Con el reto
de ser creativas para impartir las clases en línea con ellas. Realmente es algo único, digamos, en estas áreas, y también estamos hablando de que somos dichosas por contar con esta herramienta. Me pongo a ver un poquito más general en niñas y niños de la preprimaria, de la primaria, de los institutos de básico, y veo mucho a mis colegas, a mis amigos de acá, haciendo sus hojas de trabajo, ¿verdad? Y buscando formas creativas de que en una hoja impresa, fotocopiada, pueda llegar la actividad que el estudiante o la estudiante va a realizar. Entonces son como otros retos, ya no tanto en el acceso a la tecnología, pero sí como pensar cuál sería una actividad que al estudiante o a la estudiante le va a facilitar el proceso de aprendizaje. Entonces, ha sido como una experiencia bastante fuerte en ese sentido. Yo sé que hay como muchos retos que tenemos que ir solucionando, tanto como docentes, como educadores, pero también como nuestros jóvenes. Y yo creo que la vocación es realmente llegar hasta las comunidades donde lo necesitan, ¿verdad? ¿De qué manera? Es ahí donde surge nuestra creatividad. ¿Cómo vamos a buscar esta solución? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y ha sido un trabajo fuerte. También hace poquito tiempo hicimos una entrevista a nuestro director departamental de educación, y él decía, es que realmente, ¿qué más podemos hacer? Decía, ¿qué más podemos hacer si está ahí esta situación? Ya lo mencionaba antes también la licenciada, no esperábamos, ¿verdad? Yo recuerdo que el primer día que suspendieron clases, yo dejé mis libros y todo en el colegio, y ahora, ¿qué hago, verdad? ¿Cómo regreso a traer mis recursos? No esperábamos esta situación. Entonces, sí, es una invitación, realmente este confinamiento, esta pandemia, sí es una invitación fuerte para buscar alternativas a nuestra labor, también repensar como ¿para qué es la educación? ¿Qué realmente buscamos? ¿Y pretendemos que solo llegamos a las aulas a pasar las horas, o realmente es un tiempo que aprovechamos bastante bien, ¿verdad? Yo quisiera seguir hablando como de más experiencias, pero yo sé que hay mucho, entonces quisiera dejar el tiempo, si hay preguntas, si hay comentarios que quieran conocer de dónde estamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Mayra Choc. Muy interesante también su intervención. Dentro de los puntos importantes que logré tomar yo, todos los temas están muy agudizados. Las técnicas y metodologías están como muy paradas, muy detenidas por todo lo que está pasando en el COVID. El espacio geográfico, la movilidad y el acceso a Internet en las áreas rurales ha sido muy complicado. Los maestros siguen estando estresados, los maestros siguen estando cansados, siguen dando más tiempo de lo necesario. Los jóvenes no están listos en el área rural. ¿Será que esto es un nuevo reto? Se vive una realidad distinta en las áreas rurales que en la capital. Los docentes somos creativos por naturaleza y siempre nos caracterizamos por la alegría y el dinamismo. Agradecemos a la licenciada por la actividad que nos realizó, muy dinámica. En este momento, pues vamos a pasar a las preguntas. Yo creo que vamos a darle la palabra a nuestra compañera Sandra Colaj. Hola, buenas tardes, saludos a todos los que nos acompañan, a la licenciada Amalia y a la licenciada Mayra. Gracias por sus ponencias muy interesantes con información que yo sé que de alguna forma todos estamos viviendo y estamos pasando eso, ya que todos somos del ámbito docente. Pues para la compañera Amalia, pues todos les voy a hacer como un resumen de lo que principalmente capté de las nociones de los compañeros, que es, bueno, que sí, todos están de acuerdo en que ahorita el trabajo se ha estado aumentando para los docentes, lo que implica, por ejemplo, tener que buscar nuevas herramientas de trabajo, nuevas modalidades, nuevas didácticas, nuevas pedagogías para hacer que los alumnos pues tengan el mismo conocimiento que se tenía con las clases presenciales. El gobierno no está dando, hay varios compañeros que coinciden de que el gobierno no está ayudando en dar herramientas y que tampoco el Mineduc pues está como muy anuente a lo que está pasando en los centros educativos, ya que ellos se están enfocando más, creo yo, en el nivel primario, y el nivel básico lo han relegado hasta cierta forma, por un lado. Y pues la pregunta directa que se da es, ¿cómo hacer para que en sí
el trabajo que ahora está implicando el hacer material virtual, el estar grabando videos, el estar haciendo todo este tipo de material para poder presentar en las clases virtuales, no haga que pierda el sentido en sí de la educación, que no se pierda al final el fin último, que es el contenido de la educación, y que el maestro no se desgaste. Y esa es una de las preguntas, ¿cómo hacer para que el docente pues no pierda el objetivo o el fin común de la educación por estar dando más tiempo? Y otra es, ¿qué vamos a hacer como docentes para organizarnos después de que pase esta pandemia? Yo creo que esta es una muy buena pregunta. Muchas veces como docentes pues hacemos la crítica y esto está muy bien, hacer la crítica hacia lo que pasa, pero yo creo que también hay que trascender a la organización, que es lo que pregunta acá la compañera, ¿qué podemos hacer para organizarnos como docentes después de que pase la pandemia? Y a partir de podernos organizar como docentes, exigirle a nuestras autoridades educativas mejores condiciones laborales para los docentes como situación educativa que concierne a toda la comunidad educativa. La primera pregunta, ¿cómo podemos en algún momento responder ante este fin que nosotros tendríamos que tener, que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje y no tanto el contenido? Yo considero que parte de las propuestas metodológicas, una es para el sector público, cómo las autoridades del Ministerio de Educación hasta el día de hoy siguen sin tener una estrategia clara de qué es lo que está pasando y cómo es que lo vamos a enfrentar, porque han planteado los escenarios para nuestro regreso, pero no qué es lo que vamos a hacer durante esta situación en donde estamos aún en casa. Nosotros en algún momento tenemos que tomar en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Conocemos la realidad que están viviendo. Muchos ni siquiera tienen para comer, o lo básico, suplir sus necesidades. Sabemos como docentes que el fin primordial es que ellos estén bien. Entonces no les podemos pedir que recarguen sus teléfonos o que tengan internet todo el tiempo. Entonces, en algún momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que primero las autoridades educativas tienen que sentarse, tienen que dejar de improvisar, tiene que haber estrategias claras. Es diferente en algún momento con el sector privado, dependiendo también de los niveles, porque vemos que muchos docentes están constantemente, dependiendo si es el nivel preprimario, primario o nivel medio. En las universidades privadas de la misma forma se está realizando este rol y en algún momento nos están dando como la oportunidad de que nosotros aportemos desde nuestra experiencia otro tipo de metodología. Y en algunos casos es difícil para aquellos que están conociendo de estos nuevos recursos y tienen que involucrarse. Entonces, algunos, como la adaptación ha sido un poquito más complicada, pero sí tenemos que tomar en cuenta que ya llevamos más de 3 meses. Entonces, necesitamos estrategias claras y definidas para continuar. Tenemos que llegar a nuestros estudiantes, dependiendo del nivel y también de la edad y sobre todo del estatus social, porque aunque no lo querramos ver, muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso a la tecnología. Entonces tenemos que buscar otra estrategia para llegar a ellos. Se ha planteado la cuestión del televisor, de la radio, pero en muchos hogares no hay eso. Entonces, ¿cómo es que en algunos casos vamos a esperar que tengan una computadora o que tengan un buen teléfono para que puedan descargar las aplicaciones que nosotros les podemos mandar? Entonces, sí, en algunos casos se da esta situación, pero sabemos que hay diversos grupos, por lo tanto, también hay que plantear nuevas estrategias para poder llegar a ellos, porque no los podemos seguir abandonando
o que ellos estén a la deriva hasta ver qué es lo que establece el Ministerio de Educación, esperar a ver qué dice el Consejo Superior Universitario o cada una de las universidades privadas. Entonces, yo creo que aquí hay que establecer criterios para poder continuar. Eso es lo que yo veo en la primera. Y en la segunda, a mí me parece una situación de tenemos que organizarnos. Se ha dicho por mucho tiempo, lamentablemente, sabemos que históricamente en Guatemala se ha ido desprestigiando a los sindicatos en los sectores públicos, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una necesidad y los que en algún momento están más a la deriva son los docentes del sistema privado, porque hoy en día no pueden pedir, exigir sus derechos porque los despiden. Los contratos, muchos de ellos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido contratados en algún momento por cierta cantidad y aumentan los salarios con bonos para que más o menos nosotros libremos cada mes? Entonces, este tipo de situaciones hay que hablarlo, hay que decirlo. Los derechos laborales de los docentes nos piden cada vez más conocimiento. Cuando uno va a pedir un trabajo, si es dependiendo del nivel, nos piden un profesorado, nos piden una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero cuando nos hablan del salario, no están pagando de esa misma forma. Entonces, hay situaciones en las que nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos. Y muchas veces hay algunos de nosotros que hemos tenido que decir, bueno, aunque sea esto, me sirve para comer, me sirve para los pasajes, me sirve, pero seguimos en esta problemática en todo el ámbito docente. Entonces, tenemos que organizarnos. Yo pienso de que parte de esta iniciativa que surge es esa necesidad. Tenemos que organizarnos de una forma en donde podamos aglutinar no solamente a los maestros del sector público, sino también del sector privado, y que podamos tener voz y que seamos escuchados en nuestras demandas en estos momentos. Entonces yo lo dejaría aquí, no sé si habría otra pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Amalia. En este momento, pues vamos a abrir el micrófono para ver si alguien quiere hacer algún comentario, contar alguna anécdota o alguna experiencia que haya vivido como docente. He visto que todo este tiempo de pandemia ha sido realmente... Yo soy maestra de educación física y realmente he visto la mano de Dios, tanto para mi vida como la de mi familia. Y solo puedo decir y agradecerle a Él que me ha dado una oportunidad para crecer, para innovar, que una clase de práctica me tocó crecer y agarrar la oportunidad que nos dio esta situación. Siempre he dicho que el COVID-19, la pandemia, solo vino a reflejar lo que estaba mal ya. O sea, el COVID-19 no nos vino a nosotros a decir, ay, estamos mal. Simplemente el COVID-19 vino a reflejar a empresas que ya estaban mal, solo les vino a dar el tiro de gracia. A parejas o relaciones que estaban mal, solo vino a evidenciar lo que estaba como base. A nosotros como maestros, pues nos está dando una oportunidad de crecer en otros ámbitos también, tanto personal como familiar y demás, pero yo veo esta nueva oportunidad para que nosotros como docentes crezcamos, no importa el área que nosotros estemos, porque yo sé que el docente tiene creatividad y tiene muchas herramientas, hasta las que ni nos enseñaron cuando estábamos estudiando el magisterio. Así que yo lo único que les digo es ánimo. Dios tiene el control aún de toda esta situación y vamos a seguir adelante. Y sé que muchas personas
Pues estamos sufriendo cada quien nuestras crisis, pero en medio de todo aún estamos vivos. Otras personas ya no amanecieron hoy. Y entonces hay que estar agradecidos y por ese agradecimiento vamos a dar lo mejor todavía por nuestros alumnos. Así que feliz día. Ya. Muchas gracias, compañera, por tu intervención. No sé si habrá alguna otra. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Mi admiración para cada uno de ustedes, solamente quiero aportar. Número uno, definitivamente somos educadores de vocación, no de ocasión. Es momento que el núcleo de la sociedad, que es la familia, pues asuma este rol como tal, ¿verdad? Conocemos las realidades, como muy bien lo decía la licenciada Amalia, pues hay muchos alumnos que no tienen ni para comer, menos una atención, ¿verdad? Nosotros lo vivimos en diferentes contextos de esta sociedad guatemalteca, que a gritos pide una escucha asertiva, una atención, y sin embargo sigue la indiferencia y es palpable porque lo estamos viviendo. También quiero felicitar a aquellos docentes, mi admiración para ellos porque sí lo he podido ver, que han llegado a la casa de los niños y les han llevado esas guías de autoaprendizaje. Entonces, yo creo que cada uno, donde estemos, por esa vocación que tenemos, vamos a servir a nuestro país, con nuestra familia, con nuestros vecinos y en nuestros centros educativos. Les deseo bendiciones y muchos éxitos y he aprendido bastante en este tiempo que ustedes han tenido a bien aperturar. Feliz noche. Muchas gracias, compañera, por tu intervención. Me comentan que hay una pregunta para la licenciada Mayra Chop. En este momento dejo la palabra de la compañera Sandra. Sí, a ver, la licenciada Olga Pérez dice exactamente ese enfoque es el que no hay que perder en lo de la solidaridad, el para qué la educación, como señala. Sabemos de que las dinámicas dentro del área rural y urbana son diferentes. Ahí se manejan otras dinámicas, por ejemplo, allá se da mucho la solidaridad. La pregunta directa de la licenciada es, ¿cómo mantener esas condiciones educativas en estos contextos? Interesante pregunta, muchísimas gracias por también profundizar esta parte, ¿verdad? Que nos invita realmente desde el área social, ¿verdad? Que es una de nuestras metas de promover la solidaridad en la sociedad, la paz, la cultura de la paz, la participación ciudadana y todo esto, que son valores que realmente son como nuestros sueños ver en nuestra sociedad. Aquí específicamente en el área de Sololá, puede ser que nos vean de dos maneras, ¿verdad? Como los bochincheros, aquellos que siempre andan haciendo bulla, como dicen vulgarmente, desde otros contextos, pero cuando ya estamos acá, nos damos cuenta que hay toda una red social bastante fuerte que no tiene que ver con quién gana y con quién pierde, sino más bien es cómo nos vamos apoyando entre todos. Al menos aquí en las escuelas, el papel de los padres ha sido fuerte en el hecho de apoyar a los docentes para que lleven estas guías de autoaprendizaje y lleguen hasta los niños de todos los niveles, ¿verdad? Están los de la preprimaria, la primaria, de básicos. Al menos aquí en mi hogar, con los niños que tenemos en casa, ellos siguen recibiendo sus actividades en casa, ¿verdad? Entonces siento que es como una motivación, como también lo mencionaba, es una buena oportunidad para descubrir realmente como sociedad de qué somos capaces de lograr y de que toda situación difícil nos empuja a ser resilientes y mejorarnos como sociedad. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, uno de los aspectos fuertes es trabajando en unidad como docentes, como educadores, y mantener esa comunicación directa con nuestra misma sociedad, ya sea con nuestros cocodes, con líderes de la comunidad, cualquier persona que pueda brindar algo para que la educación continúe, allí está un poco la clave también. O sea, hay mucho más que explorar también. No sé si va por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta.
En este momento vamos a dejar la palabra a Damaris Soto, que va a dar las palabras de despedida, no sin antes dejar de mencionar que se estará publicando el link para que ustedes nos puedan dejar su comentario de la actividad y así nosotros hacerles llegar las conclusiones de las conferencias que vamos a estar teniendo. Muchísimas gracias. Gracias, Winter. Acabo de compartirles en el chat un link, ¿verdad? Para que podamos ahí, digamos, si no, este espacio no nos dio para poder comentar, para poder plantear nuestras dudas, entonces podamos hacerlo allí y podamos también compartir, ¿verdad? Este es un espacio que lo queremos hacer totalmente, digamos, de construcción colectiva, ¿verdad? Agradecemos enormemente y profundamente a la licenciada Amalia, ¿verdad? Por su intervención, por compartir, ¿verdad? Este trabajo tan importante de Historia GT, ¿verdad? Que definitivamente nos contextualiza de cómo estamos, ¿verdad? Y que de eso se trata. Este es un primer paso, ¿verdad? El visibilizar todas estas problemáticas, todas estas experiencias a partir del verdadero contexto, ¿verdad? Cada país, cada región tiene su realidad y esta es la nuestra, ¿verdad? Entonces es importante siempre como docentes partir de esta realidad, ¿verdad? Conocerla, compartirla, evidenciarla, ¿verdad? Entonces, también gracias a la licenciada Mayra, ¿verdad? Porque sabemos que Guatemala pues es diversa y en un sentido amplio de la palabra diversa, ¿verdad? En muchos sentidos y nos enriquece pues el saber cómo se está viviendo esta crisis en otras ubicaciones, ¿verdad? Y hay, como bien lo dijo, hay muchas otras experiencias, ¿verdad? De las cuales hoy pudiéramos seguir profundizando y hablando, ¿verdad? Pero lo importante es, aparte de poder evidenciar, hoy hicimos una primera parte, ¿verdad? Construimos y visualizamos como las debilidades del sistema que ya se venía dando antes de la crisis, ¿verdad? Y que se agudizaron con esta crisis, ¿verdad? Se evidenciaron las amenazas que se han venido dando en el área de ciencias sociales y también en otras áreas, ¿verdad? Y digamos la parte de mañana para invitarles a continuar, ¿verdad? Tanto a nuestras dos invitadas, ¿verdad? Para mañana continuar el diálogo, porque también mañana nos daremos la oportunidad de ver qué fortalezas, porque las hay, ¿verdad? Los docentes somos muy resilientes, como lo han dicho ya, entre las opiniones que he podido leer del chat y entre las opiniones que han compartido, ¿verdad? Nos hemos reinventado, nos hemos adaptado, hemos visto la manera de poder corresponder a esta crisis. Entonces, mañana pues vamos a indagar un poco acerca de esas fortalezas y vamos a plantear oportunidades, ¿verdad? Ahí hay grandes retos, hoy lo señalaban, el evidenciarle al gobierno la falta que ha hecho, el que haga el papel de primero, dar claras soluciones a lo que se está viviendo, ¿verdad? Dentro de la educación. Por ahí leía un comentario de que el Mineduc, se los voy a leer como está, debe plantear políticas, ¿verdad? Y su ejecución presupuestaria para poder invertir en recursos para que en esta transición se haga una transición de lo presencial a lo virtual, pero una transición efectiva y teniendo en cuenta las diferentes problemáticas, ¿verdad? O sea, realmente hay que ver la vía por donde hay que aliarnos, ¿verdad? ¿Quiénes nos vamos a aliar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para realmente exigir el cómo el gobierno nos dé esos recursos, ¿verdad? Tanto para el sector público como el sector privado, ¿verdad? Y también el podernos también organizar en cuanto a derechos laborales de los docentes, ¿verdad? Que como bien lo han dicho ustedes, ya se ha venido golpeando al sector magisterial desde antes de la pandemia, ¿verdad? Y ahora aún más hay maestros, compañeros y compañeras esperando todavía su sueldo, ¿verdad? Y no sabemos cuánto más, ¿verdad? Entonces hay que organizarnos, hay que seguir empujando las propuestas que se puedan dar y este espacio es para ir haciendo un camino viable para todo esto. Entonces les agradezco mucho a los presentes, a las invitadas y mañana les esperamos. Gracias por las actividades creativas también y un gran abrazo. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.
Feliz noche. Gracias. Noche, muchas gracias. Adiós, colegas. Feliz noche. Para el docente, por favor, bendiciones. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche, saludos desde San Juan, Zacatepeques. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, saludos desde Alta Verapaz. Ay, qué alegre, feliz noche.